En este video te seguiré hablando de los hábitos clave, pero esta vez dirigido a la persona y no a la empresa como en el video anterior. En el video anterior viste que tener hábitos clave resulta enormemente beneficioso para que las empresas tengan éxito comercial. Pero en el ámbito personal también viste que el escribir la lista de las cosas por hacer, lista de pendientes, listas de cualquier cosa, le ayudó muchísimo a ese gerente a generar otra serie de hábitos que lo convirtieron en una persona de éxito. Los psicólogos o estudiosos del comportamiento determinaron que también el hacer ejercicio es un excelente hábito clave, porque todas aquellas personas que hacían ejercicio regularmente, de manera frecuente, 3 veces a la semana, y no fallaban nunca, tenían además otra serie de hábitos, por ejemplo, buenos estudiosos, buenos profesionales y buenas relaciones personales. El hacer ejercicio disparaba esa otra serie de hábitos que le ayudaban a ser una mejor persona. Cenar en familia. Los psicólogos determinaron que si los niños, los jóvenes, la familia cena junta, en general ellos tienen una buena vida familiar, buen resultado académico, buen resultado profesional y personal. En general, cenar en familia, determinaron, genera toda esa serie de otros hábitos beneficiosos. Aunque sea gracioso, acomodar la cama todos los días en la mañana es un excelente hábito clave. En general, no solo la cama, acomodar el cuarto todas las mañanas es una fuente de generación de buenos hábitos que ayudan a también ser ordenado en los estudios, ser ordenado en el trabajo, ser ordenado en su vida personal. Son hábitos clave que disparan otra serie de hábitos. Entonces, si quieres empezar a tener una vida mejor, empieza a hacer ejercicio, cena en familia y acomoda tu cama y tu cuarto todas las mañanas. Cuando los psicólogos estudiaron a aquellas personas que hacían ejercicio regularmente, vieron que sus niveles de estrés eran mucho menores a los de las personas que no hacían ejercicio. Tenían una muy buena alimentación, su productividad era mucho mayor, tenían menor tendencia a fumar y tenían menor tendencia a hacer gastos superfluos. Entonces, este hábito de alguna manera influía en esta otra serie de comportamientos beneficiosos para la persona. En el caso particular de las familias que cenaban juntas, midieron que los jóvenes que tenían ese hábito tenían también el hábito de hacer la tarea a tiempo y por supuesto de tener mejores notas en la universidad o en el colegio. Algo importante que estos jóvenes que cenaban en familia mostraban que eran mejor que las otras personas era un control emocional y por supuesto una autoconfianza de que podían lograr esa meta académica que se habían propuesto. Todo aquello por el hecho de cenar en familia, de sentirse miembro de un grupo familiar, de tener este hábito que disparaba esta otra serie de buenos comportamientos. Finalmente, los estudiosos observaron que las personas que acomodaban su cama, como te mencioné anteriormente, se sentían mejor que el resto de las personas, en especial aquellas que no acomodaban su cama. La productividad diaria era bastante mayor y, importante, sus gastos eran también bastante menor. Entonces resultaba que un simple hábito, acomodar diariamente su cama, disparaba
toda una serie de hábitos beneficiosos que redundaban en una mejor calidad de vida. Con todo lo que te comenté en el video anterior y en las láminas anteriores, ya sabes lo importantísimo que son los hábitos clave. Y ya conoces algunos, por ejemplo, hacer ejercicio. El problema es que resulta difícil conocer a todos los hábitos clave. Son difíciles de identificar, es muy difícil saber dónde buscar. Cada persona tiene una infinidad de hábitos y no podremos saber cuál de ellos porque es muy grande. Y no podremos saber sus características particulares. Inclusive los estudiosos no saben especificar por qué razón hacer ejercicio o cenar en familia tiene ese efecto tan fuerte. Lo único que saben es que lo tienen, simplemente. Ahora, la ventaja es que si no podemos conocer las características particulares, sí sabemos cómo identificar, y es porque tiene pequeños triunfos. ¿A qué me refiero? Vamos al ejemplo del hacer ejercicio. El primer día que vas al gimnasio a hacer ejercicio, harás algunas pocas repeticiones, algo no muy difícil, algo que podrás lograr, podrás vencer. En la segunda sesión harás un poquito más de ejercicio, no mucho más, algo que puedas vencer, otro pequeño triunfo. Y así, poco a poco, irás mejorando tu esfuerzo, mejorando tu capacidad, tu musculatura, tu capacidad de hacer cada vez más ejercicio. Entonces, esos pequeños triunfos repetidos, y eso es importante. Si dejas de ir al gimnasio, dejarás de tener estos pequeños triunfos y no tendrás el hábito clave. La clave de tener el hábito clave es no dejar de ir al gimnasio para poder tener esos pequeños triunfos. Hay algo importante. No sirve enfrentarse a una meta muy elevada desde el principio. Entonces, por eso marqué el tema de sparring. Sparring es aquel entrenador que no tiene por misión ganarte, más bien te deja que le ganes para que vayas mejorando tu técnica. Tienes que ganar, tienes que triunfar. Si te pones una meta demasiado elevada, no lograrás triunfar y por lo tanto te rendirás rápidamente y no tendrás ese hábito clave. El éxito es empezar con pequeños triunfos y continuarlos de manera indefinida. De esa manera, ese hábito surge y al ser un hábito clave, genera toda esa serie de beneficios que ya te mencioné en la lámina anterior. En el libro, el autor muestra algo muy interesante, un ejemplo de cómo el simple hábito de visualizar convirtió a un muchacho en un campeón olímpico. Lo único que pidió el entrenador al nadador fue que visualizara esa rutina perfecta, ese nado perfecto que permitía la máxima velocidad. Pero la rutina tenía que ser visualizada con muchísimos detalles, todos los detalles posibles. Luego de visualizar esa rutina, tenía que nadar, por supuesto, y comparaba mientras nadaba lo que sucedía en la realidad con aquellos detalles que había visualizado previamente. Y grababa esos detalles, en especial las diferencias que le estaban impidiendo que ese nado real fuese esa rutina perfecta, donde estaba fallando en lograr la rutina perfecta. Con esos detalles grabados permitía en el siguiente entrenamiento ir corrigiendo poco a poco. Eso no se hizo de la noche a la mañana, sino que con muchísimas repeticiones fue tendiendo de su rutina real a su rutina perfecta. El refuerzo permanente de ir comparando lo que hacía con lo que lograba y esos pequeños triunfos de ir
viendo que acercaba cada vez más hacia esa rutina perfecta, convirtieron su proceso en un hábito. Ya él prácticamente visualizaba de manera automática antes de nadar y durante el nado. Y ese proceso automático hacía que sea también automático el detectar esas diferencias que impedían lograr esa máxima velocidad, y de tal manera que en el próximo entrenamiento se iba cada vez más automáticamente acercando a una rutina perfecta. Y al final lo logró. Tanto así que cuando ganó una de sus tantas medallas de oro, al lanzarse al agua le entró agua en los goggles, en las gafas de agua. Y por supuesto con el agua en los ojos no podía ver, pero como ya había grabado tan detalladamente cómo sería esa rutina perfecta, no necesitó contar con su vista. Él sabía cuántas brazadas necesitaba ir de un extremo al otro. Y lo hizo tal cual lo tenía grabado en su cassette. Al final, cuando terminó la última piscina, ciego por supuesto, se levantó y vio que estaban escribiendo un récord mundial de nado. Y él no sabía a quién le pertenecía porque no había visto la carrera, por así decir, porque estaba ciego. Entonces, cuando pudo ver, vio que era su nombre el que estaba ahí. Había logrado esa rutina perfecta, tan perfecta que no necesitaba ni siquiera ver. Entonces, una rutina, cualquier rutina, que al final de cumplirse da pequeños triunfos, sencillos, fáciles de hacer, hace que la persona quiera más y por lo tanto exista un refuerzo para volver a ejecutar esa rutina. Ese tipo de rutinas se convierten finalmente en hábitos clave y, como ya sabes, los hábitos clave generan a la larga un gran cambio en la persona y en las empresas y permite obtener grandes victorias. Para llegar a una meta lejana se hace con pequeños triunfos a lo largo del camino. Es importante aclarar que la palabra clave es pequeño, pequeños triunfos. Si se exigen grandes triunfos, resulta muy difícil cumplirlo y por lo tanto el refuerzo no existe. Necesitamos que sean pequeños para que sean fácilmente conseguibles. Entonces, esa rutina debe permitir hacerse paso a paso, cada vez mejor, no excelente a la primera, poco a poco hasta que con el tiempo se llegue a la excelencia, cada vez mejor. Entonces, hay que buscar aquellas rutinas que nos logren hacer crecer con esos pequeños triunfos. Por ejemplo, si quieres que una persona que nunca ha corrido corra 10 kilómetros, desde el primer día nunca lo logrará. Pero si en lugar de decirle, no, hoy no vas a correr 10 kilómetros, hoy vas a empezar corriendo solamente 200 metros. Eso sí es conseguible. Ese pequeño triunfo me permite que mañana yo intente correr 300 metros. Y ese proceso de reforzamiento hará que después corra 500 metros hasta que finalmente, con el tiempo, poco a poco, cada vez mejor, logre correr esos 10 kilómetros. Entonces, para crear esa rutina que me llegue a la meta de 10, 25, 50 kilómetros, tenemos que empezar con metas pequeñas, premios pequeños para logros pequeños que me empujan a ser cada vez mejor hasta esa meta grande. Sabes que un mal hábito es perjudicial para tu vida, pero también sabes que cambiarlo es muy difícil. Entonces,
Los pasos, tal como vimos anteriormente, era analizar la situación en detalle, qué disparaba el hábito y cuál era el premio. Una vez determinado esos pasos, se planificaba el cambio, pero ese cambio no puede ser realizado de la noche a la mañana, es imposible. Entonces, para determinar un cambio definitivo, se lo debe hacer con cambios pequeños. Si debo dejar de fumar, y yo fumo 20 cigarrillos al día, pretender que no fume nada a partir de mañana es muy difícil. Entonces, haremos cambios pequeños. Dejaré de fumar uno menos al día, o cosas así. Pequeños cambios, no abruptos, que me hagan sentir, wow, hoy día lo logré, vencí ese pequeño reto. Y ese refuerzo hará que mañana me anime un poquito más, no mucho más, porque así como los refuerzos positivos ayudan a mejorar, los derrotas pequeñas también me desmotivan. Tenemos que ponernos cambios pequeños, retos pequeños, para que sea fácil vencerlo. Entonces, cada vez aumento de a poquito, no ser muy ambicioso para que yo tenga la opción de ganar. Y por lo tanto, el refuerzo me siga empujando cada vez mejor. El sentir que voy ganando todos los días esos pequeños retos me hacen generar un ánimo positivo, un cambio de ánimo para indicar, yo puedo, para sentirse que puede vencerse ese mal hábito que por muchos años me ha perjudicado. Y me hace animarme también a generar a otros cambios adicionales que me mejorarán en general la vida. Entonces, tenemos que ponernos metas bajas, progresivas, para poder ir ganando a lo largo del camino hasta finalmente eliminar ese mal hábito y generar otros hábitos que me ayudarán en la vida. Cuando detectamos una falla, ya sea en una empresa o en nuestra vida personal, nos preguntamos por qué sucedió ese problema. Y si queremos que eso nunca vuelva a suceder, nos tendremos que preguntar cómo evitaremos que eso vuelva a suceder y obtendremos una solución. Y eso está bien. Pero, ¿qué pasa si nos preguntamos nuevamente por qué sucedió eso en primer lugar? Obtendremos otro motivo, mucho más profundo, que nos dará otro resultado de cómo evitar eso que evitará esto. Y por lo tanto tendremos una solución mucho mejor. Pero, ¿y si no nos paramos en ese segundo nivel y preguntamos por qué sucedió eso? Y nuevamente definimos cómo evitar que suceda eso, tendremos una solución aún mucho mejor. Eso el autor nos muestra con un ejemplo de ese gerente que manejó aquella empresa metalúrgica. Él en un tiempo trabajó en salud pública. Entonces descubrieron que había muchas pérdidas de bebé durante el parto. Entonces una solución simple es, enfocar en los médicos. Pero él dijo, no, vamos más al fondo. ¿Por qué las niñas pierden sus bebés? Vieron que tenía malnutrición. Entonces démosles de comer. Pero él dijo, no, vámonos más al fondo. ¿Por qué comen mal? Porque no saben. Entonces enseñémosle. Entonces, pero no, vámonos al fondo. ¿Por qué no saben? Entonces descubrió que los profesores tampoco sabían y por lo tanto no podrían enseñarle. Entonces, para evitar que hayan pérdida de bebés, él no se enfocó en la medicina, sino en capacitar mejor a los profesores de esas niñas que eventualmente serían madres. Eso es mucho más efectivo y con eso redujo enormemente la pérdida de bebés en su país. Ese método se lo conoce actualmente como los 5 por qué y es empleado por Toyota durante el proceso de detección y corrección de fallas.
Pero en realidad no lo inventó ni ese gerente ni Toyota. Eso lo inventó mi niño pequeño, que para cada cosa él pregunta por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, de una manera insistente y hasta a veces pesada. Pero es que nosotros lo vemos así porque ya hemos aprendido a ser flojos, a quedarnos con el primer por qué. Tenemos que recuperar esa curiosidad infantil para ir profundizando y por qué, y por qué, y por qué. Podríamos profundizar hasta 10 por qué, pero 5 ya es un número bastante profundo como para obtener un resultado bastante efectivo, porque ir indagando cada vez más profundo toma tiempo y recursos. El primero es muy pobre, más de 5 ya es muy caro, 5 es un valor interesante. Entonces, cada que detectes una falla, no te quedes con el primer por qué. Vuelve a tu etapa infantil y profundiza con hasta por lo menos 5 por qué hasta llegar a una solución. Como ves aquí, esa solución es mucho más gruesa, es mucho más efectiva y tendrá un mucho mejor resultado. Uno de los grandes problemas que se enfrentan las personas en los países desarrollados es la obesidad. ¿Cómo resolvemos ese simple problema? Es fácil. La persona tiene que hacer dieta, claro que sí, ir al gimnasio e ir al psicólogo. Resulta sencillo decirlo, pero en realidad no funciona. La gente que tiene problemas de obesidad rápidamente abandona la dieta, abandona el gimnasio y no va al psicólogo. El abandono y el cansancio es algo común entre este tipo de personas. Entonces, ¿cuál es la solución? Psicólogos, buscando una solución, porque en realidad no es fácil detectarla, vieron que esta funcionaba bastante bien. Si la persona es obesa, no le dicen deja de comer, ve al gimnasio. Le dijeron simplemente escribe un diario. Nada más. Come lo que te quieras, haz lo que quieras, no te pedimos nada en absoluto, solamente escribe en un diario lo que vayas comiendo. Si te olvidas hoy, no te preocupes, mañana te acordarás y poco a poco serás más efectivo escribiendo tu diario. Entonces, de la comida no nos metemos. De escribirlo tanto, ese diario se convierte en un hábito. Entonces, a la larga, los psicólogos descubrieron que la persona que escribía ese diario, 2 o 3 meses después, analizaba el diario, veía cuáles esas rutinas estaban haciendo que coma. Y ellos mismos, sin que los psicólogos, sin que nadie le diga, se daban cuenta por su propia voluntad que tenía que hacer ejercicio y tenía que hacer dieta. No era algo que se le exigía, era algo que ellos hacían por su propia voluntad luego de haber escrito en su diario. Y eso no solo funciona con la obesidad. En el libro se explica de que otros hábitos, por ejemplo, comerse las uñas, se resuelve exactamente de esta misma manera. No se le pide a la persona que deje de comerse las uñas. Eso es muy difícil. Lo que se le dice es, escribe un diario. Y luego la persona, por sus propios medios, se va a dar cuenta cómo eliminar ese hábito. En este caso no es ejercicio ni dieta, determinará otro mecanismo. Lo interesante es que ese mecanismo no surge por imposición, sino que el propio individuo, luego de un análisis, detecta cuáles actividades le son útiles para evitar ese hábito. Es algo propio y mucho más efectivo. Cuando los psicólogos analizaron a aquellos soldados que habían logrado tener éxito militar, descubrieron asombrados que no era la habilidad física la que les había ayudado a lograr ese éxito. Curiosamente, tampoco su habilidad militar ni su autodisciplina. Lo que sí era imprescindible para tener ese éxito era la tenacidad, es decir, la capacidad de seguir luchando a pesar de las adversidades y las derrotas previas. Ahora,
Descubrieron que esa tenacidad no surgía del individuo, sino del grupo al cual pertenecía. Un soldado que no estuviese participando en un grupo, eventualmente se retiraba de la carrera militar, por más otras habilidades que tuviese. Lo importante era pertenecer a un grupo. Y ese grupo tenía que tener que juntarse diariamente. ¿Qué ocurría cuando se juntaban de esta manera? Había la fuerte sensación de amistad entre todos los miembros del grupo. Si a algún soldado le iba mal ese día, el resto se encargaba de darle ánimos, de empujarlo a seguir luchando un día más. Importante, tenía que haber fidelidad en el grupo. No se podía permitir que uno de ellos traicionase al resto. Todos tenían que ser fieles. Si alguno de ellos no cumplía, lo expulsaban inmediatamente. Y deberían tener altos valores morales. El grupo debería existir para ayudarse entre todos. Todos para uno y uno para todos. Nada mejor escrito que eso. Era un grupo de ayuda que les permitía a ellos avanzar en grupo hacia la meta que era su carrera militar. Si no estaba en un grupo, se rendía rápidamente, pero el grupo en sí se empujaba unos a otros hasta lograr el fin. Entonces, es la participación en el grupo la que le daba la fortaleza necesaria para triunfar y no sus habilidades personales. Hábitos clave. En este video vistes lo importante que son los hábitos clave. También te conté que hacer ejercicio regularmente, cenar en familia todas las noches y acomodar la cama todas las mañanas eran hábitos clave. ¿Por qué hacer ejercicio? Porque hacer ejercicio regularmente disminuye el estrés, aumenta la alimentación, aumenta la productividad, la gente deja de fumar y reduce sus gastos. Lo interesante de cenar en familia para un joven es que tiene mayor posibilidad de hacer su tarea, obtiene mejores notas, tiene mayor control emocional y una mejor autoconfianza. También detectaron de que las personas que acomodan su cama todas las mañanas se sienten mejor, tienen una mayor productividad y gastan menos dinero. También vistes que resulta un poco difícil detectar cuál es un hábito clave, pero que todos los hábitos clave se basan en pequeños triunfos. También te mostré que a través de esos pequeños triunfos y un hábito clave que era visualizar, un muchacho se convirtió en premio olímpico de natación. ¿Vistes por qué razón los pequeños triunfos se convierten en hábitos clave y que logran grandes cambios y victorias mayúsculas? También te comenté que poner metas altas no funciona. Lo que funciona es poner metas pequeñas, conseguibles y que poco a poco logran alcanzar esa meta grande. Volvimos a ver el tema del mal hábito y de cómo poder cambiarlo a través de cambios pequeños. También te mencioné los 5 por qué y que es muy útil utilizarlo en tu vida y en tu empresa para poder obtener soluciones más efectivas. También mencioné que al obeso no se le puede decir ni qué comer ni si va o no al gimnasio. Lo importante para lograr un cambio definitivo en una persona que tiene obesidad es que escriba un diario. Y él mismo, por su propia cuenta, se dará cuenta, valga la redundancia, de que necesita hacer ejercicio, necesita hacer dieta o alguna otra necesidad que desde afuera no lo podemos detectar. Finalmente vimos que el éxito militar no surgía por cuán habilidoso físicamente o militarmente era, sino por la tenacidad. Y esa tenacidad no surgía del individuo, sino del grupo al cual pertenecía. Y es importante que si queremos tener grandes desafíos, muchos más poderosos que nosotros,
nos apoyemos en grupo, porque es mucho más fácil y efectivo hacerlo en grupo que hacerlo solo.